Hola, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamer. En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo emparejamiento de los héroes de infantería. Bien, de espadachines, perdón. Costumbre de otros juegos, de espadachines acá. Bien, estos héroes que se especializan en espadas, bueno, trataremos de ver algunos emparejamientos que les podríamos recomendar para el inicio del juego sobre todo. Bien, hay héroes que son de la taberna, que es importante que los podamos utilizar, o bien esta marcha. Bien, poderío de Sengoku y espadachines. Estos tres son de la taberna, por lo tanto puede ser que sean héroes que van a conseguir desde el inicio del juego. Es posible y por lo tanto quizás sería una de las primeras formaciones que deberían pensar en tener. Bien, no está nada mal. Prácticamente acá te da una pequeña introducción que inflige una cantidad de daño impresionante y puede potenciar el daño de habilidad, característica del héroe con mayor poderío de la formación. La habilidad, un poquito, la habilidad característica de Oda Nobunaga es una habilidad por turnos, con una capacidad para infligir daño de manera estable. Por su parte, Tokugawa Ieyasu brinda un nivel de resistencia excelente y reduce el daño que recibe tu tropa de parte de habilidades. Esta formación destaca tanto en ataque como en defensa. O sea, es como una marcha balanceada dentro de todo que se enfoca sobre todo en las habilidades de estos dos personajes. Y que también, por supuesto, Toyotomi como principal va a generar también su aporte. Bien, son tres héroes que van a ir bastante bien. Como le digo, al ser de la taberna, quizás sean de los primeros que van a poder conseguir. Bien, en el juego. Si nos fijamos acá, va a decir que es de la taberna. Acá ya me trae para la taberna para intentar mostrárselos. Bien, son tres héroes que están aquí. Y por lo tanto podrían ser opciones del juego temprano, sobre todo si tienen suerte y lo consiguen. Van a tener que hacer una buena cantidad de tiradas. Bien, dentro de todas estas tarjetas se consiguen bastante fácil. Reclutamientos por 5, todo eso. Y si no, hay unas monedas imperiales que si queremos comprar, por ejemplo, nos va a costar 2000 cada una. Quizás parece caro, pero te da la posibilidad de conseguir estos héroes. Bien, dicho esto, vamos a la siguiente dupla, que prácticamente son de los iniciales. Tenemos a Josephine acá, que prácticamente es la heroína que te toca desde el inicio del juego, porque te la dan sobre todo con el tutorial. Esto si el tutorial no cambia para el lanzamiento global. Prácticamente esta formación de que son los primeros espadachines que deberíamos tener en el juego, que son bastante fáciles de conseguir también, se van a estar centrando en Josephine y prácticamente va a estar facilitando el acceso a estos tres héroes porque son, como les decía, fáciles de conseguir y son razonablemente resistentes, fuertes y se adecuan bastante para el principio del juego. Y tenemos que utilizar, como no puede ser de otra forma, perdón, se me fue. Tenemos que utilizar, vamos a poner el filtro espadachines. Tenemos que utilizar como heroína principal a nuestra querida Josephine, que es de las primeras que vamos a estar obteniendo en el juego. Bien, y prácticamente sería algo así. Bien, tenemos que heroína principal, Josephine, secundario Harald y tercero es Derrick, si no me equivoco. Bien, a ver si no me estoy equivocando. Sí, Rey Derrick. Bien. Y ahí prácticamente tendríamos una muy buena opción para iniciar. Luego tenemos otra opción que prácticamente sería la de espadachines samurai, pero quizás aquí ya depende más de si vas a gastar en el juego, porque tenés a Miyamoto en esta combinación que resiste bastante. La he visto en el juego, la vi sobre todo en la prueba cerrada, que la pudimos probar, o sea, la pude sacar porque me la dieron. Prácticamente me dieron a Miyamoto gratuito, me dieron todos los héroes, pude conseguirlos y probarlo dentro de todo, resisten bastante y lo vi en combate con otros jugadores. Bien, y Miyamoto con esta otra heroína, a ver si la puedo ver. Vamos a buscar espadachines. Y si está por aquí esta formación, que parece que no, pero esta formación es bastante buena. Donde tenemos a Miyamoto Musashi de principal, a esta heroína de secundaria y a este héroe Constantino de tercer héroe.
esta dupla tenemos dos héroes VIP porque tenemos aquí a Miyamoto que se obtiene en los cofres VIP y a Constantino lo mismo. Esta heroína, no recuerdo bien, es donde se consigue, tiene que decirte acá, obtener advenimiento legendario. Esto creo que es tipo ruleta o algo así. Bien, por lo tanto, son eventos, o sea, no es tan free to play, pero se puede conseguir, sobre todo ella. Bien, los otros dos son más pay to win. Y bueno, ya es más complejo para los jugadores free to play quizás conseguirlos, pero resisten mucho, son bastante fuertes y por lo tanto vale la pena bastante tenerlos y utilizarlos en el juego, sobre todo inicial y medio si lo pueden hacer. Bien, luego vamos a tener prácticamente lo que son los espadachines con alto daño, que quizás sea más accesible para la mayoría de los jugadores, porque va a ser el héroe Sun Tzu, bien, que prácticamente esta alineación va a contar con daño de estrategia, que frecuentemente activa habilidades exclusivamente para causar muchísimo daño estratégico. Para que esta combinación pueda funcionar, necesitamos a Sun Tzu de principal, a nuestro querido Felipe de secundario y a Teodora de tercero. Bien, para obtener a Sun Tzu bastante fácil. Advenimiento legendario, intercambio de medallas dice, pero advenimiento legendario es algún evento ahí como les decía, que ahora no me pone que esté activo. Acá lo mismo, o sea, prácticamente yo los tengo, esta formación la conseguí, no es tan compleja. Bien, reunión de héroes, intercambio de medallas, o sea, no son complicados de conseguir. Bien, creo que este quizás no lo tengo. A ver. Déjenme ver. Creo que me falta Felipe. Pero es en... A ver si no está disponible. Porque es en el de las medallas que aparece, si no me equivoco. No, en este no. Es aquí. Disculpen que demore, pero a veces hay que mostrar las cosas. Desarrollo de la ciudadela. Este no. Este tampoco. Frenesí de premios. Este no era. Vamos a reclamar. Arte en este. Reunión de héroes. Acá, si no me equivoco, es este. Sí, medallas de Felipe. Bueno, vas a tener que conseguir o gastar unas monedas y conseguir las 10. Creo que a mí me faltan pocas. Bien, pero 10 son 2500 monedas de estas. Y bueno, vas a tener que comprarla. Creo que sale cada una 550. Y tendrás que comprar 100 por 550. Tendrás que conseguirlo, comprarlo. Y bueno, es lo que hay. Es lo que toca. Bien, en esta semana estoy agotado. Tengo que esperar a la que viene para conseguir más de estas medallas y poder desbloquear a esa tropa. Después le podés poner genéricas. No es tan complejo, ¿bien? Es más accesible, por eso que le decía. O sea, tenemos esa forma de poder conseguir a estos héroes que no es tan mala. ¿Bien? Por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a filtrar de nuevo por espadachines. Para ver espadachines solamente. Bien, y esto con esta marcha que prácticamente es espadachines con alto daño, pero que para mí es bastante accesible. Bueno, daño verdadero de los espadachines, prácticamente esta es una formación muy complicada de conseguir, porque tenemos tres héroes que sí son completamente pay to win. En el sentido de que vas a tener al Rey Arturo, que lo obtenés en el VIP número 17 del juego, viene en el cofre VIP, que prácticamente es la llegada del Rey Arturo, es 100% de pago, no sé cuánto es que sale, pero seguramente no sea barato ese cofre. Y también tenemos al héroe Miyamoto Musashi, que también lo podemos conseguir con varios cofres VIP de varios niveles. O sea, el primero es bastante fácil de comprar, no es muy caro, si no me equivoco, a ver, los 10. Pero después el tema es que por lo general, no sé si estos VIP te deja ver, en este caso 20, acá son 10, son 4, $1 de vuelta, y acá que hay. Acá no, pero en este $1 y me trae, son 10. Bien, por lo tanto gastando $1 obtenemos a Miyamoto. Dentro de todo no es caro. Pero por ejemplo vamos a tener otros más que vas a tener que gastar. Va a tener que darle bastante para llegar. Pero luego vamos a tener que van a haber cofres de Constantino, que es otro héroe de pago. Por lo tanto esta marcha o esta dupla va a ser quizás más pay to win. Fíjense en acá que no creo que salga muy barato. Bien, y luego llegando al nivel 13 seguimos con Constantino, más de Constantino. Bien, tenemos al héroe para que lo vean. Medalla de Constantino el Grande, que es la forma que tenemos de conseguirlo. Y cuando lleguemos al nivel 17 tenemos a este héroe que tiene otro color naranja, que prácticamente es el meta del juego, que es el Rey Arturo. Y que sí o sí lo vamos a conseguir comprando este paquete. Y luego en el 18 nos van a dar legendarias para utilizar seguramente en el Rey Arturo. Bien, o algún otro rey.
Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Eso no eres muy de pago y bueno, no hay muchas opciones para tratar con ellos, ¿no? O sea, no vamos a andar mintiendo, pero prácticamente va a ser de lo mejorcito que vas a conseguir prácticamente en el juego. Son héroes muy potentes y que deben de tener en cuenta. Bien, si vamos al emparejamiento que nos recomendaría el juego, o sea, nos puede recomendar a esta heroína. Bien, nos dice, por ejemplo, ponerla a ella, pero para mí la mejor opción es esta. Igual podés poner a este otro. Puedes sustituirlo por Harald o por Rey Derrick. Acá por Amurabi, que quizás es más fácil de conseguir, pero perdés potencia en mi opinión. Bien, en esta opción lo que tenés es que se va a estar centrando en la capacidad del Rey Arturo, o sea, que tiene para ignorar lo que son las defensas enemigas. Les va a generar, vamos a tener mucha curación, reducción del daño, muchas cosas que se van a estar dando aquí, que estos héroes van a potenciar estando juntos. Quizás podés intentar sustituir para que no sea tan complejo. Bien, dejar a estos dos héroes y aquí. Pero bueno, ya es si sos bastante de pago. Este es más complicado. Quizás decías, no sé, tirar a Miyamoto acá adelante y acá colocar a Murabi o a esta heroína y acá, bueno, alguno de estos. No vas a tener muchas opciones porque para llegar a ese VIP va a faltar bastante. Esto es como más para un juego final, es el meta, el juego de los espadachines prácticamente. Bien, va a ser para jugadores que logren llegar ya al nivel 18, por eso les decía que es para el principio, para el juego medio y luego para el final. Esto ya es un juego bastante avanzado, donde ya tenemos todos los nivel VIP completamente al máximo. Ya la mayoría de jugadores llegaron al nivel VIP 17 y prácticamente los grandes pagadores o grandes gastadores ya han comprado estos cofres y se han hecho con el Rey Arturo, con Miyamoto y con Constantino. Y vas a ver ahí una gran dupla que seguramente muchos jugadores free to play o pequeños gastadores o algunas ballenas y todo eso le van a poder hacer counter, lo van a poder generar una buena cantidad de daño y todo eso, pero a grandes costos también. Bien, esto es lo que tiene. O sea, ya han dicho en el chat general y todo eso que es bastante amigable el juego con los free to play en general, con pequeños gastadores y eso. Y que el gasto no es tan abusivo como en otros, o sea, el pay to win no es tan abusivo como en otros juegos. Seguramente el Rey Arturo es potente, habrá que verlo más adelante. ¿Qué tal? Si podemos probarlo o qué, o lo podemos ver. Y bueno, que quizás alguien también lo suba. Algunas, cuando llegan las grandes ballenas, los grandes gastadores, que nos muestran de esta marcha, que vendría a ser prácticamente de lo mejorcito que vamos a ver en el juego. Y bueno, tenemos que, por ejemplo, hemos visto que vi en la beta cerrada que utilizando la dupla de Miyamoto con esta heroína que es Ragni, creo que es Ragni Durbati o algo así, con el otro, si no me equivoco, era Derrick o y prácticamente generaba, sí creo que era porque no te dejaba de otra forma, creo que era algo así. Te generaba mucho daño, los arqueros caían bastante rápidos, era bastante complejo. Bien, así que hay que ver, hay que esperar, pero por ahora tiene pinta que va a ser el meta. Bien, hay varias opciones, o sea, estas son algunas recomendaciones, algunos emparejamientos. El juego luego te va a dar muchos más, por ejemplo, si vas a la parte de espadachines, acá te da otras más. Bien, te recomienda estas otras, por ejemplo. Bien, esta otra más, pero acá tenés nuevamente a Miyamoto y a Constantino. Acá lo que podés hacer es sustituir por Hammurabi y acá vas a tener a la heroína Triwana. Creo que le cambiaron los nombres o puede ser, porque me parece llamada de otra forma esta heroína, pero bueno, Triwana. Quizás la corrigieron los nombres. Y acá tenemos a Jodit, que prácticamente también vamos a poder obtener en advenimiento legendario. Bien, esto es un lindo evento que va a andar ahí a la vuelta y bueno, vamos a poder conseguir varios héroes y seguramente cuando tengamos el lanzamiento global se consigan en más eventos. Habrá que ver qué nos trae, pero son varias parejas que hay allí y bueno, como les decía, de lo primero es esta pareja para conseguir, de las más fáciles para obtener y esta bastante fácil también para lograr conseguir en el juego. Bien, porque prácticamente vamos a tener el inicio de sesión de 7 días y taberna a este héroe que quizás no está potente y a este otro, al rey Derrick, que yo creo que en algún momento le dije
David no sé qué, pero es Rugido del Gigante e intercambio de medallas. O sea, Rugido del Gigante es un evento también, que es bastante free to play, que creo que en este momento no está activo, pero que se activa, creo que sobre todo al inicio del servidor y te da la posibilidad de conseguirlo. Y también creo que hay no sé si hay uno que consigues en expedición, no sé si es uno de estos. Pero también la expedición te da la opción de conseguir algunos héroes. Bien, esto es importante, espero que les guste, que les agrade, suscríbanse, den like, compartan este video y bueno, dejaré la votación para ver qué otros emparejamientos quieren, si arqueros, caballería o lanceros para el próximo video. Bien, nos estamos viendo, muchas gracias por todo, hasta la próxima, que tengan un gran juego. Nos estamos viendo. Este fue otro video de DK Gamers. Hasta la próxima.